ustedes, bienvenidos a Una Mirada al Autismo. Les saluda Jessica Bedoya, miembro de la Fundación Sendero Azul, transmitiendo desde Guayaquil, Ecuador, por el canal RBP TV Digital. El tema de hoy es trastorno del procesamiento sensorial y su afectación en la vida de las personas TEA. Les recordamos que este programa llega a ustedes gracias a la Fundación El Baúl de Pinocho de Ecuador. El trastorno de procesamiento sensorial es una condición neurológica en la que un individuo tiene dificultad para percibir o responder a cualquier estímulo que afecte a los sentidos. Puede tener un gran impacto en la forma en que una persona interactúa con los objetos cotidianos o el entorno. Esto provoca que, ya sea por exceso o por defecto, la información no se procesa de forma adecuada y la forma es, por tanto, incorrecta. Según algunos estudios, se estima que entre el 60 y el 95% de las personas con autismo presentan un trastorno de procesamiento sensorial. Hoy lo conoceremos y nos enseñarán cómo poder ayudarlos en este proceso. Para tratar este tema tan importante, invitamos a Jonathan Camino. Para conocer más de su formación académica, realizó una licenciatura en terapia ocupacional en la Universidad Central del Ecuador. Tiene una formación en integración sensorial y la realizó en la Universidad del Sur de California. Una maestría en trastornos del desarrollo infantil, mención autismo, en la Universidad Andina Simón Bolívar. Ha realizado varios cursos, seminarios, está capacitado para participar en la resolución de los principales problemas de salud individual y colectiva, con un enfoque integral desde las perspectivas biológica, psicológica y social. Ha realizado varios artículos y publicó un libro que se titula Más allá de los 4 sentidos, estrategias sensorial prácticas en el ámbito educativo. Tiene una gran experiencia laboral. Actualmente es docente de la carrera de Educación Inicial Presencial y en línea en la Universidad de las Fuerzas Armadas del Ecuador y además es director terapéutico en Fundación Camino Especial. Jonathan, bienvenido a Una Mirada al Autismo. Gracias por estar aquí. Hola, muy buenas tardes ya con todos y con todas. Gracias por la invitación, es un placer estar junto a ustedes y hablando de este tema que es tan importante y que me apasiona mucho. También un saludo a todas las personas de Guayaquil, estuvimos hace un par de semanas ahí, muy linda gente. Jonathan, para empezar a hablar más de este tema, el trastorno de procesamiento sensorial, ¿podrías explicarnos mejor todo lo que involucra en las personas con este trastorno? Claro que sí, Jessica. El trastorno primero es necesario entender qué es el procesamiento sensorial. Entonces, el procesamiento sensorial es la manera como nuestro sistema nervioso central, es decir, nuestra cabeza, recibe los estímulos, tanto de fuera como de nuestro propio cuerpo, ¿sí? Los interpreta, organiza toda esa información y da una respuesta. Eso lo hacemos prácticamente todos, constantemente, a lo largo de todo el día, ¿no? También por el resto de nuestras vidas. Lo que suele suceder es que cuando hay una desorganización en este proceso, ahí hablamos ya de un trastorno. Es interesante, en tu introducción hablaste, ¿no? ¿Cuánto afecta este trastorno a las personas con espectro autista, ¿no? Y es por eso que Temple Grandi es una famosa mujer diagnosticada con trastorno del espectro autista y gracias a ella, ¿no? También se conoce mucho sobre las complicaciones y todo lo que tienen que atravesar las personas con este diagnóstico. Entonces ella informaba que muchas de las cosas que más perjudicaron en su desenvolvimiento era este trastorno en el procesamiento sensorial, y así lo dicen muchos adultos, ¿no? Con autismo, que cómo es tan complicado es sobrellevar esto. Jonathan, ¿este trastorno afecta a todas las personas TEA? En su mayoría sí. He tenido
en la mayoría de mis casos que he tenido yo con niños y niñas y adultos, frecuentemente es casi la incidencia, ¿no? Están relacionados muchísimo con un trastorno en el procesamiento sensorial. Y por supuesto que esto va a afectar en su desenvolvimiento cotidiano, a lo largo de todo el día y así como a lo largo de toda su vida. Entonces, por esto es la importancia de entender cómo afecta, ¿sí? Y qué nosotros podríamos hacer, cómo ayudarlo. ¿Sí? Más que todo, entender, ¿sí? Desde la neurodiversidad, cómo funciona esto, qué características tienen estas personas. Tenemos saludos desde las redes. Oscar Miguel nos dice, buenos días. Isabel Espinosa, buenos días. Saludos desde el Cantón Daule. Felicitaciones por tan excelente información. Retomando las preguntas, los sentidos, ¿todos pueden verse afectados? Sí, cuando hablamos del procesamiento sensorial, puede ser que esté afectado uno o puede ser que esté afectado el resto también. Sí, entonces tomamos en cuenta que si bien nosotros conocemos, ¿no? Que por eso el libro decía más allá de los 5 sentidos, cuando tú dijiste, sí tengo, porque hablamos siempre generalmente de los 5 sentidos, ¿no? Los que nos hemos estudiado, pero fuera de eso hay otros sentidos que no son tan conocidos, pero son de base muy fundamental para el desarrollo también, ¿sí? Y para las respuestas que dan después los niños dentro de su cotidianidad, que estos son el sentido sensorial vestibular y el propioceptivo, así como el interoceptivo. Entonces puede ser que esté afectado en un sentido como unimodal o totalmente modalmente de varios sentidos, sí, multimodal, o multisensorial para que me entiendan, ¿sí? Entonces puede ser. Jonathan, los sistemas sensoriales de integración, ¿podrías tú explicarnos esto, cómo puede afectar a las personas TEA? Claro que sí. Entonces, nosotros, cuando hablamos de los trastornos en el procesamiento sensorial, vamos a hablar de que existen los trastornos de modulación y así como de registro y discriminación, sobre todo los que trabajamos en esto, ¿no? Entonces, creo que es muy familiar haber escuchado términos como la hipo y la hipersensibilidad, ¿no? Nosotros decimos también la hiporrespuesta, hiporresponsividad o hiper. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de la modulación, entonces nos referimos a esto para que entiendan que muchos papás. Y cuando prácticamente el otro, cuando hablamos de registro y discriminación, tiene que ver con todo el aspecto motor de los niños y niñas. Entonces, hay dos maneras que pueden estar afectadas. Entonces, comúnmente, o lo que más evidente es, por ejemplo, la hiperrespuesta, la hipersensibilidad, para que me entiendan, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que cómo va a afectar en la cotidianidad de sus vidas es desde, dando un ejemplo, ¿no? Si tenemos un niño o una niña, si hablamos del cuidado personal, ¿sí? Entonces quizá este niño, si tiene una hiperrespuesta, tal vez no le va a gustar el cepillado de los dientes, ¿sí? No va a evitarlo. Que también en el baño, si ser peinado, ser puesto, ¿no? Shampoo, sí, o simplemente cuando quieren limpiarle la cara, va a haber todo un tipo de rechazo. También tenemos una complicación a la hora de ir al baño. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas veces estos niños no saben o no entienden cuándo es necesario ir al baño. No pueden muchas veces dar esa expresión, ¿no? De necesidad o tener ganas de hacer popó, si tengo sed, si me duele inclusive algo dentro. ¿Sí? Entonces se complica. En la alimentación, también dentro podríamos decir que no tolera algunas texturas, sabores, y como muchas veces está también relacionado para la alimentación con el olfato, entonces va a complicar. Cuando queremos también hablar más allá de las respuestas del ayudar en actividades del hogar, por ejemplo, entonces les va a complicar muchas veces
a limpiar su cuarto, ¿sí? Ayudar en la preparación de alimentos, realizar diferentes tipos de actividades. ¿Por qué? Porque no es que quizás no quieran, sino que la complicación es a nivel motor, que muchas veces o no tienen la idea o no pueden realizar el acto motor final. Y también nosotros podíamos estas complicaciones verlo muy frecuentemente también después a nivel escolar. ¿Sí? Entonces, a nivel escolar, tenemos que entender que en la escuela hay esa parte académica donde el niño debe de estar sentado para atender clases. Hay la otra parte donde los niños deben de salir al recreo para realizar actividades y también las otras actividades que son como las de educación física, música, teatro, entonces se les puede complicar. Entonces, por ejemplo, si un niño tiene estas complicaciones de una hiperreactividad al oído, entonces puede ser que no le esté gustando o no o esté sintiendo, por así decirlo, con mayor intensidad qué es lo que está pasando a su alrededor, como el tic-tac de un reloj inclusive. Esos tic-tac del reloj que a veces tenemos como minuteros que empiezan a sonar, entonces están tic-tac, tic-tac. Sí, puede ser que también estés escuchando incluso un sonido de cómo está rayando o cómo suena el lápiz del compañero de atrás. O qué está pasando afuera o a los o aulas cercanas, ¿no? Puede ser que no tolere el uniforme, ¿sí? Que no le gusta usar cierto tipo de texturas del uniforme. Si no le gusta trabajar en el aula con arena, con goma, con todo lo que se trabaja, ¿no? Sobre todo los docentes, ¿no? Por eso manifiestan bastante, sí, no tolera trabajar con ciertas texturas. Sí, muchas veces pueden ser que esta parte también genera esa desatención dentro del aula. ¿Por qué? Porque el niño está pensando más a qué hora viene un compañerito y me topa algo de mi parte, ¿sí? A estar enfocando en el trabajo que quiere dar la docente. Entonces esto se genera desatención. También a niños que tienen en el olfato, puede ser que no les guste mucho la preparación, ¿no? Hay algunas escuelas que tienen dentro de sus establecimientos preparación de los almuerzos. Entonces lo que suele suceder muchas veces es que empieza una hora ya a prepararse y empieza a salir los olores, ¿no? Y empieza el niño a entrar también, ¿no? En ese estado, ¿sí? Un estado de alerta, que está diciéndole, no me gustan, eso empieza también a tener cierto tipo de reacciones. O por otra parte, hay niños que necesitan sentir mucho su cuerpo por el sistema propioceptivo. Y esto le genera que necesite, el cuerpo le pide involuntariamente generar movimiento. ¿Sí? Entonces empieza. ¿Sí? Entonces lo que puede ser es que el niño esté en clases y de repente necesite movimiento y empiece a realizarlo. Por eso muchas veces con las manos, con el cuerpo, o se levanta. ¿Sí? Eso genera que también muchas veces las docentes digan, sí, no sé por qué pasa, pero se coge y se levanta inmediatamente sin decir por qué. Y lo mismo pasa a nivel vestibular. Necesita muchas veces que el cuerpo le diga dónde te encuentras, ¿no? A nivel del movimiento. Y entonces esa necesidad hace que el niño nuevamente vuelva a tener estas actividades. Esto se genera cuando tenemos niños con estas características de una hiperreactividad sensorial, que aumente un nivel de alerta, que diga, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué va a pasar? Necesito controlar mi ambiente. Sí, entonces, como no tengo estoy aumentado mi nivel de alerta, suele suceder que tampoco genero atención. Entonces, y la atención es un punto importante en la educación. Entonces, no genera atención y esta atención hace que no pueda realizar la actividad que yo estoy queriendo hacer con la docente y por ende también puede afectar a la parte afectiva. ¿Sí? Porque veo que todos los niños lo logran, yo no logro, o muchas veces también la docente está diciendo nuevamente a los padres, está refiriéndose. Eso es una parte cuando estamos dentro del aula, pero ahora
¿Qué pasa cuando tenemos que salir fuera del aula? Entonces salimos fuera del aula y tenemos el mismo, ¿no? Mucha bulla, los niños gritan, si no me siento confortable en el momento de estar en el recreo, por eso busco lugares donde no haya, ¿no? Tanta esa concurrencia de sonido, ¿sí? A la hora también de la alimentación nuevamente, ¿sí? Puede ser que haya niños que llevan justamente algo que para mí no es una sensación placentera. Entonces estoy buscando, ¿no? Estoy la manera, lugares demasiado iluminados, dependiendo de las características individuales de cada niño, o ver muchos niños en movimiento, que están en el patio de recreo, acercándose, o algunos lanzan una pelota, y el hecho, ¿no? Que muchas veces inclusive puede haber alguna persona que quiera tocar. Finalmente, podemos decir que en la escuela también vamos a encontrarnos en las actividades activas de educación física, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar aquí? Que el niño necesita hacer estas actividades, pero muchas veces por complicaciones motoras no lo puedo lograr. Sí, entonces entro otra vez, ¿no? Y muchas veces el docente puede decir, no, pero es que tenemos que hacer, y no es que lo hagan en las escuelas, si a veces por este desconocimiento, entonces se obliga a la participación, ¿sí? Entonces otra vez aumenta mi estado de alerta, no quiero participar, no quiero entrar, como esa actividad no me genera a mí una sensación agradable, voy a buscar una manera de evitar ir para allá, ¿sí? Y tenemos así las de actividades extracurriculares, como también son música, como son actividades de teatro, etcétera, ¿sí? Finalmente podemos decir también que algo importante dentro de esto es el juego, esa interacción social que tenemos, ¿sí? Entonces, nuevamente, si el niño tiene una complicación de una hiperactividad, como no le gusta el tacto, no le gusta ser topado, entonces hay una complicación que eso me prohíbe, ¿no? Tener una interacción social. O otras veces el juego, si yo tengo una complicación motor, por otra parte, como no puedo realizar esa misma actividad con los niños, otros niños y niñas, entonces, guito. ¿Sí? Entonces, así podemos hablar a lo largo del día y afecta también al sueño. ¿Sí? Y cuando ya son adultos se puede también ver cómo se les complica a la hora de realizar una actividad laboral. Claro, tenemos algunos mensajitos de las redes. Verónica Zacoto nos dice, buen día. Pati Carrasco nos dice, hola a todos, mi hijo de 6 años entiende las preguntas que tengan de respuestas el sí o no. Más abajo nos dice, mi hijo odia el corte de cabello y las uñas. Ya, Verónica Zacoto nos dice, ¿cómo sabemos cuando un TEA ya puede ir a la escuela o puede ir a clase? Bueno, como hemos visto, desde siempre es importante hablar desde las experiencias que tienen las familias, ¿no? Las familias ayudan mucho, las mamás. Es muy importante escucharlas, porque muchas veces a nosotros los profesionales, gracias a las respuestas de la familia, nosotros podemos ayudar de mejor manera. Entonces, como vemos, si tenemos un niño de estas características, generalmente si no les gusta que les corten las uñas, ¿no? Cortarle las uñas o entrar, si yo eleva mi nivel de alerta. Cuando se eleva el nivel de alerta, muchas veces también puede estar afectado el sistema simpático. El sistema simpático tenemos igual, es una manera que se activa de sobrevivencia, ¿no? Y tiene 3 reacciones frecuentemente, que es la de lucha, la de huida, ¿sí? O la de congelamiento. ¿Sí? Lucha, huida y congelamiento. Entonces, lo que suele suceder, yo voy a cortar la uña del niño o de la niña, y como es de esa sensación se activa, ¿y qué es lo que puedo hacer? O empiezo a luchar, ¿sí? Huyo, o se ha visto casos de niños que se quedan como en congelamiento. ¿Sí? Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es aprender a valorar eso
y evitar trabajar con este tipo de cosas. Si ya vemos, inclusive lo que suele suceder es que solamente si yo muestro un alimento o algo que me causa una sensación desagradable, se me activa este nivel de alerta y nuevamente empieza el sistema simpático. Y es por eso que muchas veces se ha escuchado, ¿no?, que los niños apenas solo dicen la palabra o ven, se tiran al piso, ¿sí?, o empiezan a entrar, ¿no? Hasta muchas veces llegan a tener una crisis por eso. ¿Cuándo están preparados? Todo depende de cada niño para entrar a la escuela, ¿sí? No podríamos decir como esta es una regla, ¿sí? Cada niño es diferente, cada niña es diferente. Lo importante para trabajar en la escuela es trabajar siempre desde la individualidad de los niños y de las niñas, entender qué características tiene, estar previamente, si ya se sabe con qué escuela se va a trabajar, ir allá e introducir todo, ¿sí?, todo lo que se sepa. Entre más tengamos, trabajemos ya con profesionales periódicamente, entendamos bien, es mucho más fácil ir a la escuela también y trabajar con el docente y todos los otros profesionales que se encuentren en la escuela, ¿sí? Una vez que se entiende eso, ya se puede incluir a los niños. Que en lo personal, y yo recomiendo mucho siempre, ¿sí?, tratar, ¿no?, de que venga haciendo un trabajo y luego se incluye en las escuelas, pero también viendo la individualidad y trabajando directamente desde la escuela. Sí, porque es importante que en las escuelas deben entender muchas características que tienen los niños y las niñas con trastorno y espectro autista. Teniendo en cuenta también que este procesamiento sensorial no desaparece, ¿sí?, porque como tú dijiste en la introducción, es algo del sistema nervioso central, es permanente. Sí, lo que sí se puede ayudar es a organizar, a entender la regulación, a ayudar la autorregulación, ¿sí?, que puede ayudar, que eso sí el cerebro está apto para hacerlo. Claro, y como tú mencionas, comunicar eso al colegio, a la escuela, para que los profesores puedan conocer esto y darle el tiempo al alumno, de repente unos minutos que salga para que él pueda autorregularse, como tú dices, pero previo a eso hay que enseñarles. Exactamente, sí, lo que nosotros generalmente hacemos es trabajamos directamente con las escuelas, con las docentes, y es bonito entender porque muchas veces la docente no es que no quiere trabajar con las personas, o niños y niñas, o adolescentes con un trastorno del espectro autista. Muchas veces es el desconocimiento. Sí, es el desconocimiento. He ido a hablar con docentes y me ha dicho, no es que no quiero, sino que me da miedo porque tal vez hasta voy a hacer algo mal y no entiendo mucho. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros debemos trabajar es también desde la capacitación. ¿Sí? Docentes capacitados generalmente hacen un excelente trabajo. ¿Sí? Entonces, entender, se tiene que llegar, se empieza desde el inicio a hablar con la docente, hablar con el psicólogo, si es que en un caso hay un DC en las unidades educativas, y empezamos a comunicar qué características tiene, qué podría pasar, como el ejemplo que te di, y el niño coge y se levanta, ¿sí? Entonces, explicarle por qué razones puede ser que se levante, puede ser que necesita, y entonces ahí empezamos a trabajar en todo lo que es esa adaptación que necesita, de acuerdo a su necesidad. Y entonces, ¿qué evitamos con esto? Que haya experiencias desagradables tanto educativos, ¿no? Tanto para la docente también como para el estudiante. Sí, entonces, y también nos evitamos después todas esas etiquetas que generalmente van acompañadas, ¿no?, de una respuesta que hacen los niños. Claro, porque el alumno se puede recargar tanto y puede entrar en crisis, Jonathan. Sí, cuando hablamos de estas respuestas, como te decimos, ¿qué pasa, por ejemplo? Vamos a pensar que hay un niño que no le gusta que le tope por una hiperactividad sensorial. ¿Y qué pasa si sentamos a este niño junto a otros niños que en cambio sean por el contrario, muy abrazadores, que les gusta, ¿no?, estar abrazando, que les gusta estar topando,
¿sí? Entonces, el niño lo que suele suceder es que está más pendiente de a qué hora voy a ser topado. Además de que características de estos niños les gusta mucho controlar al ambiente. ¿Por qué? Porque cuando es mucho mejor saber qué es lo que me va a pasar. Yo controlo el ambiente. Por eso es necesario niños con estas características tengan un lugar donde puedan controlar, ¿sí? Entonces, no siempre es como he visto y he leído, ¿no? He escuchado que muchas veces dicen, si se está parando, quizá mucho siéntala adelante. Sí, entonces, no siempre sentar adelante puede ser la mejor respuesta, porque debemos de entender qué características tienen estos niños. ¿Sí? Entonces, niños de este tipo les gusta mucho controlar el ambiente. ¿Sí? Entonces, yo controlo el ambiente. Entonces, si es que estoy todo el tiempo en este estado de alerta, ¿a qué hora me topan? Me disgusta también la ropa que estoy usando, las medias. Por ahí hay un niño, la profesora más de eso quiere hacerme realizar una actividad en la que tenga que topar mucho, entonces cada vez se eleva más el nivel y de alguna manera, sí, sale. Sí, sale y empiezan a tener muchas veces esas crisis, que son diferentes totalmente a la rabieta. ¿Sí? Eso también es muy diferente. ¿Sí? Entonces, nosotros debemos trabajar, adelantarnos previamente, anticiparnos, porque hay desencadenantes que existen, ¿no? Que llegan a tener estos comportamientos los niños, como tú dices. Claro, y siempre hay un detonante, como tú ahorita lo estás diciendo, ¿verdad? Que puede ocurrir algún cambio en el entorno y va a suceder. Bueno, tenemos una pregunta también aquí en las redes por parte de la señora Verónica Sacoto, que nos dice, ¿nos podría indicar qué terapias podríamos realizar diariamente para que salgan de su mundo y puedan relacionarse con los otros niños? Lo que se recomienda, sí, inclusive cuando ya se nota características aún sin diagnósticos, que haya una intervención temprana. Eso es muy importante. Ahora, como segundo aspecto, es también, creo que los padres deben estar muy, pero muy informados sobre qué necesidad, primero, qué es el autismo, qué características tiene. Una vez que entienden los padres eso, pueden ya valorar y saber cómo es mi hijo. ¿Sí? Y de acuerdo a eso, buscar solamente las necesidades que tenga el niño o la niña con trastorno del espectro autista. Sí, entonces, decirte que todas, que hay como algo que siempre van a necesitar, no, porque algunos niños y niñas van a necesitar comunicación, ¿sí? Hay otros niños que tal vez van a necesitar más un juego para una interrelación social, ¿sí? Hay otros niños que se van a necesitar para ayudarse a la autorregulación sensorial, ¿sí? Entonces, debemos de ver, ¿no? Siempre se valora qué es la necesidad. No se olviden, una necesidad individual. Y sobre todo lo que nosotros debemos entender y los padres debemos ir a buscar las estrategias terapéuticas o terapeutas que realmente funcionen basado en la evidencia científica. ¿Sí? Porque nosotros hemos visto que en el mercado se venden muchas alternativas, ¿no? Que en muchísimos casos se puede decir que es humo, que los padres mismos después de haber gastado, después de haber estado con sus hijos mucho tiempo, se dan cuenta que no hubo ningún beneficio. Lo que sí te puedo decir es que de acuerdo a la integración sensorial, que ayuda mucho al trastorno en el procesamiento sensorial, desde la integración sensorial, entre más temprano hagamos esta intervención, que de hecho lo realizan, es un marco de referencia, más no es una terapia, pero es una marca de referencia que la utilizamos sobre todo los terapeutas ocupacionales. Es un marco de referencia que nos ayuda a trabajar, ayuda a que los niños empiecen a regular su organización sensorial. Se ayuda a realizar de a poco unas respuestas que esperamos de los niños. Además de eso, cuando hablamos desde la integración sensorial, hay profesionales que pueden
también utilizar otras estrategias. Por ejemplo, en mi caso, yo también trabajo desde la psicomotricidad. ¿Sí? Veo el valor del desarrollo psicomotriz, también trabajo todos los aspectos de la integración sensorial. Y además de eso, por mi formación, puedo trabajar la comunicación, la interacción social y otros aspectos. Tenemos otra pregunta de las redes por parte del señor Luis Alfredo. Nos dice, buenos días a todos, mi hijo tiene 8 años, pero se le hace muy difícil la hora de bañarse. ¿Cómo puedo hacerle más fácil? Ya, primero entender, como manifesté anteriormente, evitar este nivel de alerta, ¿no? ¿Por qué? Porque si es que yo he visto en muchos casos que el niño ya sabe que se va a bañar y empieza esa lucha, ¿no? Como dijimos, no se olviden, 3 cosas: lucho, huyo o me congelo. Entonces ya empieza y el niño empieza a luchar, a llorar. Entonces lo que se hace ahí es aumentar el nivel de alerta. ¿Sí? Entonces lo que te aconsejaría es que trabajes junto a un especialista tal vez de tu provincia que tenga formación en integración sensorial para que te guíe cómo ir realizando esta actividad. ¿Sí? Una actividad que generalmente se trabaja desde otro sistema sensorial. ¿Sí? Entonces, si en el caso de un niño, por ejemplo, porque no sabemos, ¿no? En este momento solo es amplio, es decir, mi hijo rechaza, pero debemos saber entender perfectamente por qué rechaza, ¿no? Entonces, eso te va a ayudar, pero, sin embargo, lo que se te puede decir es que no trabajes por el momento con este nivel de alerta, que aumenta, ¿no? Que esa sensación es cada vez, incrementas más, el niño se va a rehusar, y se queda grabada estas sensaciones desagradables en la memoria de los niños. Entonces, por eso hay que trabajar, buscar a alguien que te apoye para que valore bien la verdadera razón del por qué, ¿sí? Y lo que sí, por experiencia, es que los niños, después que vamos trabajando poco a poco, van organizando y van mejorando todas estas actividades de desempeño personal que necesitan hacer, así como cortarse las uñas, ir a cortarse el cabello, usar también por tiempos un poco más prolongados ropa o el uniforme en el caso de educación. Inclusive puede también ayudar en la alimentación de muchos, porque también, ¿no? Hay estas complicaciones. Jonathan, bueno, algo que yo he aprendido también es el manejo de la anticipación, porque a estos chicos no les gustan las sorpresas. Sí quisiera que de eso nos hables, ya que hay muchos padres conectados. Claro, no es lo mismo que, mira, es como a todos, ¿no? Cuando nos anticipan es un poco como, no es lo mismo que te diga en este momento, ¿sabes qué? Te voy a tirar un baldecito, un vasito de agua en el cuellito, a venir y que te coja de repente, te lance un vaso de agua fría por atrás en el cuello. ¿Cómo crees que tú reaccionarías si hago eso? Terrible. ¿Tú cómo reaccionarías? Bueno, yo primero un susto, o el grito, quizás pego un grito. Claro, hay otras personas que pueden levantarse y gritarte, hablarte, ¿no? Entonces, sí, la anticipación es importante, porque te ayuda, ¿no? A prevenir. Ojo, no es lo mismo, porque saben decir, ¿por qué mis hijos, si está sonando el tic-tac del reloj, pero si ya empieza a hacer bulla, él mismo no pasa nada? Es porque es más fácil, tolero lo que hago yo mismo, porque yo puedo controlar eso, pero no lo que pasa muchas veces en el ambiente. Sí, entonces es muy diferente. Por eso los niños ven eso, ¿no? Hablan o gritan mucho más. Si es que por ahí están haciendo un sonido o algo que les está molestando, una manera como de autorregulación es hago yo más bulla. ¿Sí? Empiezo yo a hablar más, a gritar, a hacer diferente tipo de situaciones. Sí, entonces la anticipación ayuda a eso. ¿A qué? Sobre todo, nuevamente volvemos a
bajar ese nivel que no se active el sistema simpático, ¿sí? Sino que empiece él mismo a utilizar otra parte dentro del cerebro para entender qué es lo que va a pasar y empieza la preparación, ¿sí? Disminuye su nivel de alerta para que vaya a un nivel óptimo. Entonces, esa es la razón, ayuda muchísimo. Sí, entonces, lo que se recomienda, sí, es siempre, sobre todo cuando tenemos niños, como hay niños que les gusta mucho el control del ambiente, porque en el ambiente, hablando del ambiente, es todos los lugares donde nos encontramos. En el ambiente quizá nos vamos a encontrar con ciertas características que para mí no son agradables. ¿Sí? Entonces, si es que yo ya le digo, en este ambiente va a pasar esto, hay esto, es mucho más fácil saber qué va a pasar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo voy a ir a un restaurante con mi familia previamente, es necesario decir, inclusive, se recomienda que vayan a visitar, que vea desde fuera ya, si es que queremos, ¿no? Que participe, que es muy necesario, como un aniversario, la fiesta de la abuelita, que quieren ir, ¿no? Se recomienda que vaya, que se le anticipe, que sepa qué es lo que va a pasar. Inclusive, sentarse como, o dije anteriormente, un lugar estratégico donde yo pueda controlar el ambiente. Sí, porque imagínate si es que yo no me dices nada, no controle el ambiente y me sientas de espalda a donde pasan muchas personas. ¿Sí? Entonces ya puedes imaginar qué es lo que puede pasar. Puedes imaginar que se va a aumentar el nivel de alerta, y es el niño. ¿Y qué es por último que te puede decir? Vámonos, así esté, 2 minutos. Como no le haces caso, empieza a tener otras reacciones y finalmente ya no soporta más, puede hacer otro tipo, ¿no?, de comportamientos que suele suceder. Claro, y eso hablando de así, llevarlo afuera, ahora dentro de casa también sabe pasar. Muchos padres se sienten identificados con la situación de la licuadora. Prendo la licuadora y los niños llevan enseguida sus manitos hacia sus oídos. Y sabe pasar eso. Entonces, de repente, anticiparle de que va a prender la licuadora, ¿verdad? Sí, se les anticipa, se les dice, inclusive se le presenta la licuadora y poco a poco que el niño mismo aplaste la licuadora. Porque ahí estás trabajando a nivel de otro nivel del sistema nervioso central, el anticipador. Sí, no estás activando lo que decimos, el nivel de alerta, sino que estás haciendo que el niño sea consciente de lo que va a pasar. Cuando cada vez el niño es más consciente de lo que va a pasar, va a tener una mejor respuesta. Sí, entonces el anticipador ayuda. Entonces, por eso, si es que yo ya sé, entonces le digo, vamos, inclusive poco a poco. Sí, entonces, y cuando yo hago este tipo de acción, tolero más. No te olvides que yo cuando controlo el ambiente es mucho mejor. Siempre. Cuando controlo el ambiente, entonces ahí es mejor. Sé lo que va a pasar y entonces mi reacción puede ser mucho mejor a lo esperado. Así es. Bueno, tenemos otros mensajes. Verónica Zacoto nos dice gracias. Gracias Jessica, gracias Jonathan. Daisy Macías, saludos desde Puerto Viejo, excelente programa. Verónica Zacoto nuevamente nos escribe y dice, una pregunta es, ¿cuánto dulce es recomendable darle a los niños? Mi sobrino tiene TEA y le encanta el dulce, los helados. Bueno, qué excelente pregunta, porque, bueno, hablamos también no solo de neurodiversidad, ¿no? Pero en general, no se recomiendan los dulces tampoco para neurotípicos, ¿no? Entre menos dulces, mucho mejor. Inclusive para la salud de los niños y de las niñas. ¿Sí? Entonces, entre menos dulce, mejor. Bueno, retomando las preguntas, Jonathan, ¿todas las personas TEA que están afectadas con este trastorno tienen los mismos síntomas o son diversos? No. Algunas respuestas sí, por lo general. Sí, o sea, las respuestas. La respuesta es, por ejemplo, taparte los oídos, ¿no? Esa es una respuesta que se tiene. Sí, pero otros niños en vez de taparse van a gritar, por ejemplo. Otros pueden tirarse al suelo.
¿sí? Depende mucho de los niños, depende mucho del ambiente en el que se encuentre. Por eso nosotros también, cuando tenemos estos niños con estas características, vamos y vemos el ambiente, en qué ambiente se encuentran. ¿Por qué? Porque este ambiente puede ser que esté afectando. Y estos ambientes se habla también dentro del hogar con las familias, con los cuidadores directos, y se empieza a modificar, ¿no? Por ejemplo, hay niños que no les gusta subirse al carro. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no te gusta subirse al carro? Entonces, ahí empezamos a ver, trabajar con los padres y puede ser, o una vez tuve un caso que era un niño que no le gustaba mucho porque le daba la luz directamente muchas veces de la ventana. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es entender estas características y ayudarlos. Si es que es posible, se mejore el ambiente. O sea, adaptarle al ambiente, ¿sí? He ido a muchas escuelas, bueno, creo que en general, ¿no? Donde tienen muchísimas cosas alrededor, ¿no? Tienen adornado, pero con colores, relojes, propagandas. Sí, entonces se ayuda a mejorar el ambiente, se ayuda si es que hay la posibilidad de cambio. Si un niño tiene problemas de inseguridad gravitacional, se recomienda que en la casa, que en todo lado se siente o se hace adaptaciones a las sillas, por ejemplo, para que siempre tengan los pies estables, que sienta la seguridad de que no se va a caer. Porque si tiene el niño una hipersensibilidad a nivel vestibular, lo que suele suceder es que va a buscar acomodaciones, va a tener miedo, va a querer, entonces, miedo a caerse, ¿sí? Entonces, nosotros lo que hacemos es aconsejamos cómo deben de hacerse estas adaptaciones, modificaciones, o también ayudarle con autorreguladores, ¿no? Como ahora es muy común ver, si es que hay niños que muchas veces vienen a la consulta o es evidente que están mordiendo todo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, muchas veces la madre suele ir y decir, muerde mucho, ¿sí? O sea, muerde siempre lo mismo. Entonces, ¿qué hago? Entonces, la respuesta es, déjale de morder, no hay esa posibilidad. ¿Por qué? Porque es un autorregulador que le está buscando una entrada sensorial, ¿sí? Decirle no es posible porque va a buscar, y lo que suele suceder es que si es que yo no me das lo que estaba haciendo, mordiendo, con lo que encontré por ahí, voy a empezar con mi propia ropa o finalmente voy a buscar con mi propio cuerpo, ¿sí? Entonces lo que nosotros vamos a hacer ahí es también ayudarle porque hay accesorios que ayudan a esta autorregulación de los niños y de los niños, ¿sí? Entonces empezamos. Si es que mi hijo tiene problemas de la luz, puede usar gafas cuando sale, puede usar gorro, ¿sí? Inclusive en la escuela también. En la escuela se puede decir, si es que tiene estas características, entonces que pueda tener, ¿sí? Algo importante también, otra vez regresando a la escuela, es que cuando a los niños y niñas se les explica que hay una característica, ayuda mucho porque también entienden y apoyan, y eso es muy bonito, ¿sí? Entonces, buscamos diferentes, una vez estuve conversando con un adulto con autismo y estábamos hablando sobre el sistema sensorial propioceptivo, que es el que me da la información de mi cuerpo, de cada parte de mi cuerpo, ¿sí? Y este sistema sensorial es el que te dice, sin necesidad de ver en qué posición se encuentra, estás flexionado una pierna, si está tu pie en el piso, ¿sí? Inclusive qué fuerza yo necesito para ejercer una actividad, como lanzar una pelota, como coger un lápiz y ponerlo sobre el cuaderno. Y él, desde su experiencia, me contaba que ahora, cuando ya estaba adulto, él entendía por qué siempre le gustaba tener algo pesado dentro de su cuerpo. Y ahora dice, ahora entiendo la necesidad. ¿Por qué siempre uso zapatos pesados? ¿Por qué tengo que tener mis bolsillos con peso, candados, llaves, cadenas y siempre algo de sentir mi cuerpo?
Sí, entonces, sí, y ahora entiendo por qué y cómo se me complicaba esto, porque sé que eso me hacía que busque movimiento, alguna manera de sentirlo, ¿no? Como es, cuando era niño dice que le gustaba mucho estar en el piso, trepar cosas, ¿sí? Y entonces entendía. Entonces hay que ayudarlos mediante ciertas, si se puede modificar el ambiente o ayudarlo con artículos, accesorios de autorregulación. Jonathan, nos quedan pocos minutos, pero sí quisiera que hagamos una segunda parte del programa, desde ya quedas invitado. Internamente me han escrito una pregunta con referente a los niños que todo esto que lamen o después de tocar algo se mandan las manos a la boca. Uh-huh. Entonces, dentro de las características de modulación, que hablábamos, hay la hiper o la hiporrespuesta, pero también hay una característica de niños de comportamiento como de buscadores sensoriales. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a los niños, por más que inclusive se les deban a buscar, ¿sí? Entonces, son niños que están oliendo todo, se están moviendo, se están metiendo, ¿sí? Cosas, están buscando sensación, por una parte. Pero por otra parte, puede ser que también esté buscando dónde está mi cuerpo nuevamente. ¿Sí? Entonces, niños que, por ejemplo, les gusta el movimiento, estar saltando, ¿sí? Porque me dice dónde está mi cuerpo, pero también a nivel propioceptivo de boca, ¿no? Me da la información a nivel muscular, ¿sí? Entonces, es una autorregulación, ¿sí? Entonces, hay que ver, valorar siempre por cuál de las razones podría ser. ¿Es porque estoy buscando sensación o también por una autorregulación? ¿Sí? Entonces, muerdo, se siente, ¿no? Entonces, se siente y eso me ayuda a autorregular. Entonces, lo que nosotros ahí buscamos alternativas diversas de autorregulación. Sí, pero entonces tenemos que ver esas características. ¿Cuál podría ser? ¿Qué razón? Siempre. Y, por supuesto, luego, ¿cómo ayudarlo a regular? Porque eso se trabaja mucho en las escuelas, ¿no? Si el niño se levanta, es que porque está buscando o quizá movimiento por su necesidad de entrada sensorial de un input, puede ser perceptivo, táctil o vestibular. Y entonces la docente, como ya sabe que tiene algunas características, entonces planifica ya que cuando el niño tenga esta respuesta, entonces puede ser que tenga eso y se hace una actividad con propósito dentro de la escuela misma. Y lo mismo en el hogar. Algo que se tiene que tomar en cuenta es que no solo la parte terapéutica es la que va a ayudar al niño, sino que también todo el apoyo que tengamos dentro del hogar. Generalmente se enseña a los padres de familia, mamá y papá, que los niños y niñas deben realizar periódicamente actividades dentro del hogar, en un caso de ser necesario de requerirlos. Si encontramos que existe algún problema de modulación o de registro de discriminación sensorial, también es necesario que los padres realicen esta retroalimentación en la casa. ¿Por qué? Porque nosotros estamos trabajando con la plasticidad cerebral. ¿Sí? Y mientras la plasticidad cerebral, entonces eso ayuda a que estas nuevas conexiones se mantengan y organicen. ¿Sí? Entonces los padres son de alguna manera nuestros ayudantes y en muchos casos nuestros coterapeutas. Listo, Jonathan. Nos quedaron preguntas pendientes para un segundo programa. Te agradezco por tu excelente participación, por todas tus recomendaciones y por habernos acompañado el día de hoy. Para ver más de nuestros programas, lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales y el programa de hoy ha llegado a ustedes gracias a la Fundación Baúl de Pinocho por el canal RBP TV Digital. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Una Mirada al Autismo con Fundación Sendero Azul. Gracias.